Aquí estoy, digamos, desempolvando algunas presentaciones que había realizado con anterioridad y me encontré con un bonito recuerdo, un tutorial que hice junto con el ingeniero Joaquín Lara Sierra sobre cómo instalar Windows 98. Interesante. Voy a seguir un momentico cómo era el procedimiento. Tenía, unos requerimientos básicos. En ese momento, para instalar Windows 98 necesitábamos un procesador 486DX a 66 MHz o más rápido, 16 MB de memoria RAM, al menos 95 MB de espacio libre en el disco duro, una unidad de CD-ROM y una unidad de disco 3.5 pulgadas, un adaptador de video, monitor que admitía resolución VGA y un mouse compatible con Microsoft, mouse y teclado compatibles. Cuando realizamos esto, necesitábamos tener la unidad de CD-ROM con el instalador de Windows 98, un disquete de inicio de Windows 98 y tener conocimientos de configuración del BIOS setup y comandos básicos del MS2. Así se veía nuestra pantalla de Windows 98. En esta pantalla estaba encendiendo el computador. Luego de que encendía, que reconocía la memoria RAM, nos daba un aviso de que podíamos presionar una tecla para acceder al setup. Y presionábamos la tecla y comenzábamos a configurar el setup. Configuración básica todavía se hace. Digamos que teníamos que ir a la configuración de inicio y definir que arrancara por la disquetera. Cuando arrancara por la disquetera, porque utilizábamos un disquete de arranque de Windows 98, guardábamos los cambios y comenzábamos nuevamente el booteo de la máquina. Aquí mostramos cómo encendía y arrancaba por el disquete y decíamos iniciar PC con compatibilidad con CD-ROM. Y así iniciaba el disquete con un prompt del sistema en MS2 en el que teníamos que comenzar a preparar la unidad de almacenamiento para que recibiera Windows 98. Era la primera tarea y entonces digitábamos un comando que se llama fdisk, que servía en ese momento para crear o administrar las particiones del disco duro. Decía que si teníamos un disco mayor a 512 MB, pues que esta versión de Windows lo permitía, lo soportaba, y que permitía crear unidades o particiones de más de 2 GB. Cuando eso el almacenamiento no era tan abundante como en estos días, ¿no? Entonces nosotros decíamos, deseaba activar la compatibilidad para discos duros grandes, y yo sí, claro. Y comenzábamos con una ventana, que era la ventana de administración o la ventana principal del fdisk. Teníamos 4 opciones: crear una partición o una unidad lógica de 2, establecer la partición activa, eliminar una partición o una unidad lógica de DOS y mostrar información sobre la partición. Nosotros, dependiendo de lo que íbamos a hacer, pues elegíamos la opción correspondiente. Como era un disco duro nuevo, elegíamos la opción número 1 para crear particiones. Luego nos mostraba y nos decía que no se habían definido particiones y que teníamos una unidad. Entonces debíamos elegir si queríamos, por ejemplo, crear una partición primaria de DOS o crear una partición extendida de DOS o crear una unidad lógica de DOS. Aquí teníamos que jugar con el almacenamiento, porque digamos que el sistema nos permitía crear únicamente 4 particiones primarias, y la partición extendida hacía era una partición primaria que te permitía crear varias unidades lógicas. Entonces lo que normalmente hacíamos era crear una primera partición primaria
y esa era C, y luego creamos una partición extendida, y dentro de la partición extendida creamos las unidades lógicas que nosotros quisiéramos, D, E, F, etcétera, dependiendo del tamaño del disco duro, ¿no? Entonces lo primero era crear la partición primaria donde se iba a alojar el sistema operativo. Esto lo hacía cada vez que dábamos una opción de crear partición, hacía la comprobación de la integridad de la unidad. Era un proceso muy demorado. Si queríamos, digamos, asignar todo el tamaño del disco duro a esa unidad, le decíamos que sí, y enseguida se activaba. Quería decir que solo creábamos una sola partición de disco llamada C. En este caso le habíamos dicho que no. Nos permitía por aquí, nos decía, bueno, usted tiene en este disco duro 16.379 megabytes, y que el máximo espacio para la unidad, que sería el 100%, sería de esos 16.379. Que cómo queríamos, digamos, establecer el porcentaje para la primera partición creada. Y nosotros le decíamos 50%. Quiere decir que esas 16.379 megabytes se asignaba para esta partición solo el 50%. Se creaba entonces, miren, C, mi primera partición primaria del DOS, todavía no tenía un sistema de archivo definido, por eso se decía que era unknown, desconocida. Luego de eso, debíamos nuevamente crear una partición primaria o una unidad lógica, y entonces podíamos crear la otra partición. Aquí no elegimos crear unidades extendidas porque como eran solo dos particiones, entonces no era necesario. Creamos dos primarias y le asignamos el otro 50% del disco duro. O sea, los 8.189 megabytes disponibles. Y nos quedaba así. Partición primaria, C, primaria del DOS, 50%, y la otra partición, que era extendida, perdón. Aquí sí habíamos creado la partición extendida. Es del otro 50%. Luego de eso, entonces, decía que no se habían definido las unidades lógicas y comenzamos a crear las unidades lógicas. Y creamos D como unidad lógica con el 100% del tamaño de la partición extendida. Ya terminábamos y entonces decía que el equipo se iba a reiniciar y se reiniciaba y volvíamos entonces a bootear con el disquete de inicio. El siguiente comando que utilizamos era format, para formatear cada volumen creado. Entonces le debíamos dar formato. Decía que se iban a perder los datos, obvio que sí, si habían datos, y él comenzaba a realizar el formato. Era otro procedimiento que demoraba, y teníamos un disco de 16.000 megabytes. Son unos 15 gigabytes aproximadamente. Y así se había creado nuestra primera unidad. Luego debíamos entrar a la unidad que tenía el instalador de Windows. En ese caso era la unidad F. Ahí le dimos F2 puntos para pasarnos de la unidad A, que era la disquetera, a la unidad F. Presioné el comando dir para listar el contenido de ese, y tenía un directorio Win98 con el instalador de Windows 98. Simplemente presionábamos un comando después de que estábamos dentro de Windows, dentro de la carpeta que era instalar, y comenzábamos un proceso de instalación. Ahí ya estamos aquí. Siempre que iba a comenzar el proceso de instalación, Windows 98 tenía que garantizar que la unidad de disco estuviera en buenas condiciones. Entonces
corría un programita que se llama ScanDisk para ir, digamos que, verificando la unidad de disco, otro procedimiento que demoraba un ratico más. Y comenzaba luego la parte gráfica de instalación de Windows 98. Aquí, bueno, ya teníamos un asistente gráfico que nos permitía utilizar el mouse y entonces comenzábamos a hacer la instalación. Aceptábamos el contrato, escribíamos la clave del producto, definíamos en qué directorio íbamos a instalar Windows. Lo normal era que utilizáramos el directorio c2./windows por default. Eso no lo cambiamos generalmente, pero también teníamos la oportunidad de utilizar otro directorio. Se preparaba el equipo, nos permitía elegir qué tipo de instalación íbamos a realizar. Una instalación típica que se utilizaba para cualquier tipo de equipo, computadores de escritorio, ¿no? O una instalación portátil que se utilizaba para equipos portátiles de la época. Estoy diciendo que esta presentación la hice creo que hace más de 16 años, creo. Entonces eran equipos, digamos que no había muchos portátiles. O una instalación compacta que utilizaba menos que espacio del disco duro. O también podíamos utilizar una instalación personalizada en la que nosotros elegíamos qué instalar. Entonces, elegíamos qué tipo de instalación queríamos utilizar. Le colocábamos un nombre, información del usuario, qué nombre, a qué organización pertenece, qué componentes de Windows deseamos incluir. Windows 98 pues adicionaba algunos elementos que nosotros podíamos simplemente elegir o dejar que Windows tomara los componentes comunes. Esto le quitaba un poco de peso al sistema operativo si queríamos nosotros personalizar un poquito más. Colocábamos el nombre del equipo, qué grupo de trabajo iba a utilizar en la red. Esto era para identificar el equipo dentro de la red. Elegíamos entonces la ubicación. Aquí teníamos que elegir Colombia, estaba un poquito más arriba. Y si queríamos hacer un disco de rescate, este era el momento para realizarlo. Miren que del lado izquierdo nos va diciendo más o menos cuánto demora el proceso de instalación. Pero este disco de rescate, digamos que lo utilizábamos para, si teníamos algún problema, iniciar el computador con el disco de rescate. Era un disco de 1.44 megabytes. Los 3/4. Iniciamos la copia de archivos. Y esta era la ventanita que nos mostraba. Por aquí nos iba diciendo en qué etapa de la instalación estábamos. La primera etapa era preparándose para instalar Windows, reuniendo información, copiando archivos, luego reiniciaba el equipo y luego instalaba y configuraba los componentes. Aquí estamos. Cuando iba a cargar por primera vez, entonces nos decía iniciando Windows por primera vez, bienvenido a Microsoft Windows 98. Digamos que generalmente comenzaba a mostrar una imagen gráfica o un logo, un bootloader, lo que le decíamos nosotros, y después mostraba una parte de solo texto, como esta que está aquí. Comenzaba entonces a configurar el hardware del equipo. Ahí continuaba con la instalación del hardware. Comenzaba a detectar los dispositivos. Claro está que después de eso había que instalar los controladores específicos para cada hardware, si tenías impresoras, escáneres, etc. Hacían los ajustes de la fecha y hora. Y él comenzaba entonces a realizar estas configuraciones. Zona horaria, el panel de control, los programas en inicio, la ayuda de Windows, etc. Ya este era el segundo arranque. Aquí, bueno, me pidió que insertara nuevamente el CD para que él continuara copiando los archivos. Yo le decía aceptar y le ubicaba, digamos, que dónde estaban esos archivos.
en algunas ocasiones no los encontraba, entonces tenía que decir la dirección para cargar los archivos que tú vas a utilizar en la instalación. Ya en esta finalización de la instalación están aquí. Y él comenzaba entonces, luego de eso, a reconocer el hardware. Finalizamos la búsqueda de los controladores. Aquí, por ejemplo, ya reconoció el controlador de la red. Reconocía controladores. Y listo, esta era la pantalla de bienvenida de nuestro Windows 98. Desbloqueando un recuerdo, cómo instalar Windows 98. Cuando entrábamos a las propiedades del sistema, esta era la vista, quiere decir que esto que está aquí eran de pronto por problemas de controlador. Al siguiente reinicio probablemente se iba a solucionar o había que descargar los controladores. Generalmente venían en disquete para cada uno de los dispositivos que presentaba problemas. Y así quedaba cuando en la vista del administrador de dispositivos nos mostraba que todo estaba bien configurado. Ya cuando nosotros teníamos esto así, descansábamos porque decíamos todo el hardware instalado en el computador está funcionando de forma perfecta. Eso es todo un pequeño recuerdo de la instalación de Windows 98. Espero les guste. Yo me entretuve recordando cómo, digamos, hacer ese procedimiento que era bastante técnico y requería de mucho más conocimiento del hardware que lo que hoy se hace. Muchas gracias y nos vemos.